Muy bien, estamos de vuelta con ustedes. Con nosotros ahora el ingeniero José Ogando, él es gerente de Medio Ambiente y Gestión Social de la empresa Gold Quest o Gold Quest. Vamos a aclarar eso ahorita. Sí. Es un placer tenerlo con nosotros, ingeniero. Buenos días, señor Ogando. Para nosotros es un placer tenerle aquí. Destacamos también que además el señor Ogando tiene un posgrado en calidad total y una maestría en alta gerencia. Es auditor internacional de las normas ISO 14000 e ISO 9000. Es consultor registrado y con experiencia a nivel minero, nacional e internacionalmente por más de 25 años. De manera que nos honra que una persona con este conocimiento en cuanto a esta temática pues pueda acompañarnos esta mañana. ¿Verdad, Vicky? Correcto. A Vicky le encanta esa visita. José, bienvenido. Muchas gracias a ustedes que son distinguidos comunicadores de la provincia, ¿no? Y por qué no decir, vamos a decir, del valle del país, porque esta es una empresa que tiene visión nacional e internacional, con todos los medios que hoy permiten ya desde San Juan llegar al mundo. El portal matutino, que es un toque de queda, ¿verdad? Con una amplia teleaudiencia en toda la zona, así que gracias y aquí estamos prestos para conversar con ustedes. José, cuéntenos cuál es el estado actual de todos estos procesos vinculados a esas intenciones de explotación minera en esta zona. ¿En qué estamos ahora mismo? Bien, el proyecto Romero en este momento nosotros podemos decir que está en un buen momento, valga la redundancia. Está en un buen momento porque la minería, sobre todo cuando hablamos de minería responsable, cuando hablamos de minería sostenible, el primer elemento que tiene que trabajar en su entorno es lograr la licencia social. Y la licencia social es básicamente donde estamos enfocados en este momento. Debido a que ya el proyecto Romero agotó la primera etapa desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de ingeniería. Es decir, la licencia de exploración se llevó a cabo y ya se tiene a mano lo que nosotros llamamos en la primera etapa de un proyecto minero, la preingeniería del proyecto, que demuestra que en San Juan existe un recurso natural que está en condición explotable técnicamente, y entonces ahora debería pasar, de acuerdo con las leyes dominicanas, a la etapa de estudio y viabilidad ambiental. Es decir, en este momento, nosotros lo que esperamos es que el Estado Dominicano nos permita entonces hacer los estudios de impactos ambientales y sociales, que es la puerta para poder continuar con las siguientes etapas que establece la ley. Es decir, en este momento el proyecto está listo para pasar a la etapa de estudio. Para que eso ocurra, el Estado Dominicano tiene que dar una autorización a través del Ministerio de Energía y Minas, que es quien habilita la parte ambiental. En esa etapa está el proyecto en este momento. ¿Por qué el Estado no le ha dado a usted el permiso para el estudio? Nosotros pensamos que había una realidad que no le permitía al Estado pasar a la siguiente etapa. Es decir, la parte social siempre hay que tomar en cuenta. Y es cierto que había una resistencia social de parte de las comunidades, de parte del pueblo, porque nosotros como empresa... ¿Había o hay? Yo digo había y voy a explicar el porqué. Nosotros como empresa no habíamos hecho el trabajo de concientizar. Nosotros habíamos permitido de que en San Juan se arraigara una versión del proyecto que está totalmente alejada de la realidad. Entonces, en la medida que nosotros entramos, que la nueva administración entró hace un año, entonces comenzamos a hablar con la comunidad, comenzamos a hablar con los sectores y hemos presentado el proyecto de manera que hoy nosotros podemos decir de manera categórica y de manera que puede ser evidenciable que la sociedad de San Juan está en más de un 70% de acuerdo con
la realización de los estudios de impacto ambiental y social. Es decir, y quiero reiterar esta parte, nosotros en esta etapa no estamos hablando de explotación. Nosotros estamos hablando de hacer los estudios que son lo que muestran si el proyecto es viable o no. Mientras la etapa de estudio ambiental no se concluya, cualquier versión sobre el proyecto está emitida en base a criterios no técnicos, no científicos, no realizados. De manera que esa es la razón y ahí es donde estamos ahora. Pero ¿cómo ustedes saben, por ejemplo, que en este momento cerca de un 70% de la población sanjuanera sí está de acuerdo con la realización de esos estudios? Si en tiempos anteriores, cuando se comenzaron a realizar todas esas protestas, se entendía que sobre un 95% de la población sanjuanera se oponía incluso al estudio, precisamente bajo el alegato de que no se puede ser juez y parte, de que como ustedes como empresa estarían financiando ese estudio de factibilidad, de viabilidad ambiental, pues pudieran estar, se pudieran generar vicios o pudieran ser manipulados esos resultados. Entonces, ¿de qué manera ustedes en este momento han podido constatar que hay un 70% de la población que por lo menos ya ha flexibilizado respecto de eso? Yo creo que son preguntas muy interesantes porque llevan información veraz al pueblo. Fíjese, las personas, los sectores que se oponen al proyecto, han asumido una serie de argumentos que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, no son evidenciables porque no se han hecho estudios, sino que parten de un criterio, parten de una imaginación y parten de unos cuentos que se hicieron sectores que en su momento le interesaba manejarlo. Políticamente, la mayoría, y otros tendrán algunos intereses. Y eso manejó informaciones cerradas, de manera que el pueblo creyó, y más de un 90% se oponía al estudio. Y fíjense que yo sigo hablando de estudio, todavía nosotros no estamos hablando de explotación, porque no estamos en condiciones todavía de hablar de explotación. Falta la viabilidad ambiental. Ahora, ¿por qué nosotros decimos y probamos que más del 70% está de acuerdo con los estudios? Porque la ciencia social permite que para poder crear indicadores, para poder hacer planes, se midan. Y cuando estamos hablando de licencia social, hay que medir para saber qué la gente piensa. Por ejemplo, nosotros como empresa, posiblemente somos los que más informados estamos de cuál es la situación social, política y económica de San Juan, porque nosotros medimos trimestralmente. Nosotros tenemos una empresa encuestadora que hace mediciones. El próximo fin de semana estaremos midiendo acá en San Juan. Medimos, repito, variables sociales y por eso nosotros decimos, ratificamos que lo que dice el Ministerio de Planificación y Desarrollo en términos de las condiciones sociales y económicas de San Juan son reales. Es decir, San Juan hoy está en la 6ª provincia de mayor pobreza en el país. Entonces, eso nosotros lo medimos. Entonces, nuestros estudios, realizados por empresas, por ejemplo, como el Prestigio de Gallup y otras empresas, muestran que el 70%, más del 70% de los sanjuaneros quiere que se hagan los estudios porque necesita saber si esos recursos que están ahí son viables o no su explotación. Entonces, pero por demás, pensamos nosotros también que los sanjuaneros están entrando en una realidad que es lo que se vive en el mundo y en el país. Los pueblos, cada vez que hay un proyecto que se piensa que puede aportar o no a la razón social que se plantee, sea económica, sea ambiental o cual fuera, los pueblos lo que exigen es que primero se haga un estudio de impacto ambiental. O sea, los pueblos no se oponen a los estudios porque los estudios son los que pueden demostrar si el proyecto es viable o no. Ahora, ha habido una preocupación que también se ha argumentado porque al no tener los argumentos técnicos científicos, al no existir ningún estudio por parte de la Academia de Ciencias ni por parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entonces ahora lo que se plantea es que el estudio no se debe hacer porque nosotros seríamos juez y parte. Y yo digo, esa es una falacia, porque los estudios de impactos ambientales y sociales lo hacen empresas con prestigio internacional. Empresas que lo que cuesta hacer el estudio lo manejan ellos en una caja chica. Pero además, cuando estamos hablando de una empresa internacional que su estudio sirve de garantía para un préstamo de 500, 700, 800 millones de dólares, no estamos hablando de juego. Pero nosotros agregamos además que esa empresa de prestigio internacional debería ser acompañada
por la Academia de Ciencias, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por las instituciones de San Juan, que los sanjuaneros crean en ellas, para que sean veedores y garanticen la viabilidad, la calidad y la certificación del estudio. De manera que nosotros estamos abiertos. Y yo creo que San Juan hoy, lo que deberíamos estar es discutiendo de qué manera vamos a hacer el estudio, de qué manera vamos a garantizar, porque San Juan necesita saber hoy si Romero es viable o no ambientalmente. Porque decía el presidente en La Semanal, en una pregunta de un sanjuanero, de un periodista, de Juan de Herrera, él preguntaba, ¿por qué la riqueza del país no llega a San Juan? ¿Por qué no llega a Juan Herrera? Y el presidente le decía de una manera muy acertada, porque San Juan necesita diversificar su economía. San Juan no puede desarrollarse Solo en base a la agricultura. sobre la agricultura, una agricultura quebrada, una agricultura que no es productiva, una agricultura que no tiene tecnología. Entonces San Juan no puede seguir en ese camino si San Juan tiene una de las minas que podría ser de la más importante del país o estar entre las más importantes del país. Okay. Sobre todo, utilizando argumentos que no son reales. Ingeniero, ¿por qué, por ejemplo, una institución, o sea, qué explicación usted le encuentra que una institución como la Academia de Ciencias de la República Dominicana se manifieste negativamente en contra de la explotación de esta mina? Mire, esas son de las cosas que nosotros hemos ido desmontando en San Juan. La Academia de Ciencias como institución ni ha realizado estudios ni se ha pronunciado en contra del proyecto. Ahora, ¿qué ocurre? Y yo se lo decía a un colega que utilizaba también la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque yo le decía, así como tú eres profesor de la universidad, yo también he sido profesor de la universidad, yo soy egresado de la UAS, y yo conozco la UAS. El hecho de que yo sea profesor de la UAS no me da la autoridad para hablar a nombre de la UAS. Claro. Lo mismo que algunos miembros de la Academia de Ciencias que han hablado a nombre de la Academia de Ciencias. Pero yo reitero, la Academia de Ciencias como institución, ni ninguno de esos expertos han hecho estudios científicos sobre el proyecto. Fíjense que primero hablaban de que es inaceptable el uso de cianuro en la zona, y nosotros coincidimos con ello, como científico, como conocedor. Sabemos que el uso del cianuro en el entorno es riesgoso, por tanto el proyecto nunca ha considerado usar cianuro. Entonces cuando se habla de que no se puede desarrollar porque se usa cianuro, entonces se le está mintiendo al pueblo. Y eso es lo que se ha hecho. Hablan del uso de cianuro, hablan del uso desproporcionado del agua, cosas que no es cierto, y así han hablado de una serie de inventos que no han sido estudiados, porque yo debo decirle a San Juan, yo debo decirle a través de este visto programa, que la única institución que ha hecho estudios ambientales, sociales y técnicos sobre el proyecto somos nosotros. Y como nosotros somos partes interesadas, nosotros no le pedimos al pueblo que crea en nuestras informaciones técnicas. Nosotros creemos que esas informaciones tienen que ser validadas por instituciones con prestigio, que por demás es lo que se usa en todos los países. Pero yo puedo decirle a ustedes, cualquiera de nosotros ha ido al banco a buscar dinero prestado. Y el banco, cuando nosotros queremos llevar como garantía a una empresa, ¿qué es lo que hace el banco? El banco lo que hace es que nos pide que un técnico especializado haga la evaluación de ese activo para saber lo que cuesta. Pero el banco y nosotros creemos en la evaluación de ese técnico. ¿Por qué? Porque entendemos que es un técnico que está calificado para evaluarlo. Y lo mismo ocurre cuando vamos al médico. El médico nos manda a hacer los estudios y dice lo que tenemos que hacer y nosotros creemos en eso, porque es un profesional del área. Entonces, en el caso de la minería, ¿por qué pensar de manera diferente? Mire, ingeniero. Vicky tiene una pregunta. Bueno. Buenos días nuevamente. Me interesaría saber cuál Gallup es que le hace los trabajos a ustedes. Gallup tiene una... Porque hay como 3 o 4 Gallup. Sí, Gallup tiene la matriz dominicana de Gallup, que representa a Gallup y que la dirige Rafael Acevedo. Rafael Acevedo es la que ha trabajado con nosotros. Esa fue la que hizo la encuesta cuando con las llamadas telefónicas. Te voy a entrevistar pasado mañana, espero que con un listado escogido. Sí, porque debo explicar, señor Piña, y me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con usted. Mire, las encuestas hay dos tipos de encuestas. Hay una encuesta que se llama cuantitativa y una encuesta que se llama cualitativa. Gallup hizo 2 encuestas a requerimiento nuestro. Una que fue cualitativa, la cual identificó a personalidades de San Juan y lo llamó para entrevistarlo. Esa es una encuesta cualitativa que, si vamos a la definición social, busca
conocer la opinión de las personalidades y de segmentos especializados de la sociedad, para saber cómo piensan. Ahora, la cuantitativa es la que a través de un muestreo aleatorio, técnico, científico, determina lo que piensan las personas en su conjunto. De manera que quiero aclarar que es correcto el que en una encuesta, de manera cualitativa, se identifique a la persona, se le llame y se establezca una cita para hablar con él sobre lo que piensa del proyecto. No, porque sería interesante también conocer cómo se realizó la encuesta, el campo que se realizó, si lo tiene, no lo puede decir. Sí, la muestra, ¿qué fue lo que se hizo? Mire, para San Juan... O sea, los números, mire, esto fue lo que salió con la encuesta Galo Dominicana de Rafaelito. Miren aquí donde está, porque nunca se publicó. Sí, nosotros la publicamos. ¿Dónde? ¿En qué periódico? Nosotros la publicamos, salió en todos los periódicos nacionales, inclusive acá en San Juan, pero no solamente eso. Pero sin... Nosotros entregamos, sin lo que le entregamos el documento completo al Estado Dominicano. Y si alguna institución de San Juan está interesada, nosotros con mucho gusto. Nosotros como programa estamos interesados. Se lo entregamos porque es un trabajo social que... Porque es interesante conocer bien, ese tipo de situación y lo del estudio, entonces, el estudio ambiental de ustedes, ¿verdad? Entonces, Luis Carvajal, Milton Martínez son de la gente que más han venido acá a San Juan de la Maguana a hablar sobre la situación, no solamente de la situación de la minería, sino también de la misma ley de agua y de la otra situación que se está dando con respecto a la tierra en República Dominicana. Es una provincia que tiene pobreza, pero es una pobreza, vamos a decir, relativa, porque San Juan de la Maguana se le mide la cantidad de dinero que produce con la agricultura, porque aquí están todos los bancos del país, y los bancos solamente están en donde hay dinero. Que no esté bien distribuida la riqueza, ya eso es otra cosa. Entonces, seguimos produciendo una cantidad de comida grande, porque este país lo alimentan 3 provincias, La Vega, Moca y San Juan. Y lo que se exporta sale de esas 3 provincias. Mire. Entonces, hay personas que están y situaciones que se dan de que las aguas se van a reducir y podrían ser contaminadas con la explotación minera, ya que el nacimiento, el grueso de esa mina no va a estar, no está muy lejos del nacimiento del río San Juan. Entonces, el agua que ustedes van a utilizar, ¿de dónde saldría? Mire, sus criterios son muy interesantes. Yo no lo comparto y le voy a decir por qué, pero son interesantes. Yo he compartido con los profesores, a los cuales les tengo mucho respeto, porque también hemos sido colegas, a los profesores Milton Martínez, a Carvajal, y con ellos he compartido. Estuvimos en una presentación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde nosotros estuvimos debatiendo con ellos nuestras verdades, presentándolas. Y en cada una de ellas hemos sido respetuosos del público, a diferencia de ellos. Primero, ellos son unos irrespetuosos. Y voy a explicar por qué. Estuvimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y nosotros fuimos preparados con una presentación técnica para hacérsela a las personas que estuvieron ahí. Fuimos al CODIA, hicimos lo mismo. Estuvimos en el Cercado y también hicimos lo mismo. En cada una de ellas, ellos estuvieron ausentes de una presentación. Y sí tienen un discurso elaborado en base a una forma de pensar, que nosotros, como profesor, como científico del área, entendemos que eso es no respetar el público. Ellos, cada uno de ellos, pertenecen, unos a la UAS y otros a la Academia de Ciencias, pero yo reitero que ellos hablan en condiciones como profesionales, no en nombre de esas instituciones, porque esas instituciones nosotros por escrito le hemos pedido que nos den los estudios que ellos han hecho en la zona y nos han contestado de manera clara de que como institución no han hecho ningún estudio. Entonces, esa es la realidad. Ahora, en términos social, mi apreciado Piña, en términos social, San Juan hace 20 años estaba entre las 10 provincias más prósperas del país. Hoy, 20 años después, es la 6ª más pobre. Y eso, los números están ahí. Lo estamos midiendo nosotros, lo está midiendo el Estado Dominicano. Pobreza. Pero permítame explicarle por qué difiero un poquito de que sigue siendo productiva y de que sigue aportando en términos de la alimentación del país. Debo decirle que
Las informaciones que nosotros estamos utilizando vienen del SUBEN y vienen del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Nosotros pudiéramos estar de acuerdo o no, pero son informaciones levantadas con criterios técnicos y con normas internacionales que no la definen ellos. Y en ello se demuestra que esa es la realidad de San Juan. Mire, no es posible que el 33% de las casas rurales de San Juan vivan en piso de tierra. Eso es un fenómeno que demuestra pobreza. Pero no solamente eso. En términos de educación, el nivel de analfabetismo, el nivel de escolaridad promedio de San Juan muestran esos niveles. El acceso a los servicios. San Juan, de todos los servicios, al que más acceso tiene, y qué bueno, es a agua potable. Y nosotros eso lo saludamos. Pero hay una realidad. San Juan hoy no tiene oportunidad para su juventud. Y es una de la provincia que tiene mayor nivel de personas jóvenes. Y eso es bueno. Pero esas personas jóvenes necesitan emigrar porque San Juan no le da oportunidad. Y yo reitero, decía el presidente en la semana del lunes que San Juan necesita diversificar su economía, porque solo de agricultura, si San Francisco de Macorís es lo que es porque no solamente tiene agricultura y produce más que San Juan, pero Monseñor Noel produce más arroz, produce más agua, tiene minería y es la provincia del país que tiene el mayor índice de desarrollo humano, el mayor ingreso PIB, pero también el mayor nivel de educación. Estamos hablando que es la provincia que tiene el mayor nivel de desarrollo, inclusive menos pobreza que el Distrito Nacional. ¿Y por qué? Porque además de agricultura, tiene comercio, tiene industria, pero tiene más de 50 años de minería. Esa es la realidad. La minería que ha llegado hasta cierto punto a crear inquietud entre los habitantes, sí. Y que no quieren consumir el arroz de Bonao por supuesta contaminación de la lluvia ácida dejada por la Farcombris. Yo pienso que es una minería, que es una de las minerías que ha mostrado que la minería 20 años atrás también era una minería irrespetuosa y que no tomaba en cuenta la licencia social. Pero hoy por hoy, como ha cambiado la ciencia, ha cambiado la minería. Pero fíjese cómo Farcombris en estos momentos no le está pagando a su gente. Sí, pero es una situación económica por problemas entre sus inversionistas, que no es necesariamente por la minería. Porque pudiéramos hablar, por ejemplo, de lo que está... Bonao debería ser la capital del país. De hecho, en términos de desarrollo lo es, y en términos de crecimiento lo es. Así como Cotuí... No tiene calles. Así como Cotuí... Tiene hospitales. Así como Cotuí... No, Bonao tiene un hospital ejemplar. Pero recuérdense que esas son inversiones que debe hacer el Estado Dominicano. Bonao... Pero también digo que esas son inversiones que debe hacer el Estado Dominicano con tratar de reducir el piso de tierra, más facilidades para los agricultores. Invertir, pero invertir con realidad y con peso y con planes, porque yo soy de los que critico el Plan San Juan, yo lo critico, y lo critico responsablemente. Es un plan que no tiene plan. Un plan sin plan. Y lo he dicho, es un plan sin plan. La verdad, señor Piña, es que la agricultura, sobre todo la que se desarrolla en San Juan, es una agricultura que ambientalmente es más dañina que la minería en términos ambientales. Y nosotros creemos en la agricultura y entendemos que hay que invertir en la agricultura de San Juan para tecnificarla, para que no se bote. El 75% de la poca agua que tiene San Juan se utiliza, mal utilizada por la agricultura. Pero todavía usted no me ha dicho de dónde van a sacar el agua. Muy bien, interesante pregunta, y yo entiendo que deberíamos llegar ahí. Mire, nosotros hemos planteado que el proyecto Romero no va a utilizar ni una gota de agua del río San Juan, ni una gota de agua de la presa de Sabaneta. Y hemos dicho que en el área de las lagunas vamos a ubicar la planta en un área que es la única que presenta topografía en la zona adecuada, en un área de 400 tareas. Y esas 400 tareas nosotros vamos a hacer una zanja de coronación en todo su entorno. Es como si fuéramos a hacer una empalizada, como si fuera una finca. Y esa zanja de coronación, como se llama en la minería, es una zanja que va a estar impermeabilizada con hormigón. Y todo el agua que cae en el entorno de esas 400 tareas va a ser llevada a una laguna. El agua que caiga de la lluvia. De la lluvia. Toda el agua que cae en ese entorno va a ser canalizada a través de una laguna que tiene capacidad para almacenar 75,000 metros cúbicos. Usted sabe igual que yo que permítame la terminar. pluviometría de esa zona no es tan alta. Permítame terminar la idea. Mire, yo vuelvo y le digo que todo lo que nosotros hemos planteado están
en base a estudios. Nosotros tenemos 7 estaciones pluviométricas que demuestran, señor Piña, que en la zona alta llueve 3 veces más que lo que ustedes ven en el valle. Y que muchos de ustedes, ambientalistas y que se oponen al proyecto, desconocen la realidad ambiental de la zona, y nosotros hemos demostrado que allá arriba caen 2.300 milímetros promedio de lluvia por año, y que con el régimen de lluvia medido, yo le puedo decir hoy la cantidad de lluvia que cayó en el entorno, si llovió o no, cuántos milímetros cayeron, porque nosotros lo estamos midiendo. Y esa cantidad de lluvia estudiada 50 años hacia atrás, muestra que con la cantidad de lluvia que cae allá, y repito, 2.300 milímetros por año, cuando acá en el valle solamente cae entre 850 y 900, es suficiente para nosotros almacenar el agua, porque además de que solamente la época de estiaje o de sequía es de diciembre a marzo, pero en esa época de sequía, aún en esa época de sequía de 4 meses, cae lluvia. En el mes que menos llueve, que es en el mes de enero, caen 2.5 y hasta 3 milímetros de lluvia. Porque esas aguas que ustedes van a almacenar en esa laguna de 400 tareas nunca han llegado a la presa de Sabaneta. Nunca va a llegar a... Nunca han llegado. Sí, vamos a descontar el 0.025% del agua que cae en la cuenca. Menos de 0.25%. Ahora, señor Piña, allá arriba hay un fenómeno interesante físico-químico que se llama evotranspiración. Debido a que la zona, que no es preocupación de los ambientalistas de San Juan, está totalmente devastada, el arrastre erosivo que se produce en la zona está acabando con la vida del río y de la presa. Porque esa evotranspiración es más de un 50%, que lo que quiere decir es que la lluvia que cae se evapora de nuevo debido a que la intensidad de los rayos solares y los pocos árboles que hay en la zona se evapora. Nosotros la vamos a reducir y la vamos a bajar de más de un 50% a menos de un 25%. Y por eso nosotros decimos, y José Ogando afirma de manera categórica, y quisiera que alguien conocedor desmintiera que no es así, nosotros vamos a reducir la evotranspiración en la zona por un plan de reforestación y de cuidado de la cuenca a menos de un 25%. Por tanto, ese 25% que se evapora no se va a evaporar y va a llegar al río. Y eso garantiza que el río va a llegar más agua. Pero además vamos a reducir el arrastre erosivo, por tanto va a mejorar la calidad de las aguas, van a mejorar los niveles de sedimento que llega a la presa, que hoy, en 4 semanas, está en un nivel crítico, casi llegando al nivel crítico, porque es una presa que, dado a que está sedimentada, solamente permite 4 o 5 semanas de uso del agua. Por eso San Juan, que era capaz de producir 150.000 tareas de arroz, hoy solamente está cultivando menos de 20.000, una sola cosecha al año. Bonao produce 2.5 cosechas al año, Cotuí produce 2.5 cosechas al año. San Juan tiene 150.000 tareas, Bonao tiene 40.000 tareas y San Juan produce el 3.7%, Bonao produce el 10% del arroz. Es más, tiene menos área, pero tiene más agua y más calidad. Y producimos el 80% de la habichuela, y producimos un porcentaje bastante alto del maíz, y producimos mucho guandul, y producimos mucha batata, así por el estilo. Hace un tiempo producía el 60% de los granos. Hoy la cosecha de grano en San Juan se perdió totalmente. Sí, ¿por qué? El país está consumiendo habichuela porque una trae. Situación calamitosa que no es culpa ni de los productores, ni del gobierno, ni de la minería, ni de nadie. Ahora, por lo que usted acaba de decir, San Juan sale de pobreza con la explotación de la minería por parte de Gold Quest, con la estela de situaciones difíciles que ha dejado la minería en este país. Lo que nosotros podemos garantizar es que el proyecto Romero es... Porque Cotuí debería ser la capital de esa región. Bueno, Cotuí tenía un nivel de pobreza sobre San Juan, 67% hace 12 años. Y hoy, después de 10 años de minería, ya están en 39%. ¿Y qué ha pasado en Cotuí? Nada, porque revivió el sistema ambiental en Cotuí gracias a la Barricol. Yo tengo entendido, para finalizar, es la última pregunta que tengo.
que ustedes están en proceso de organización de una especie de plan de desarrollo ecoturístico y un plan de desarrollo para los pescadores. ¿En qué consiste eso? ¿Cuál es la idea? ¿Cuándo lo piensan hacer? ¿Cuáles son esas acciones que me imagino que está dentro del marco de acciones propuestas para lo que es la obtención de esa licencia social, ese acercamiento con esos comunitarios que son quienes de una u otra manera están vinculados directamente porque están en la zona? Entonces, es correcto. Y eso es justamente una de las razones por la cual nosotros queremos que San Juan reconozca a la empresa Gold Quest, si es en inglés, o Gold Quest si es en español. Bueno. Entonces, anotado. Entonces, miren, San Juan desconoce que hace 15 años nosotros eliminamos todos los fogones para cocinar en leña que hay en las comunidades que están en el entorno del proyecto, más de 400 familias. Nosotros fuimos capaces de sustituir esos fogones de leña por estufa y tanque de gas para que esas comunidades, por asistencia del bono gas, dejen de consumir leña. Eso es reducir un impacto ambiental que está, pero eso nunca se ha hablado. Pero no solamente eso. Todas las comunidades del entorno tienen sistema de agua potable, en la cual en todos ellos nosotros hemos tenido una participación muy importante. El único colegio que existe para darle asistencia a los estudiantes de esa zona para que se haga bachiller es Aventura de la Iglesia Católica, en la cual nosotros tenemos participación desde su construcción hasta este momento. Pero además debo decirle que esas comunidades, hasta el año pasado, para poder sus hijos estudiar, tenían que bajar al pueblo para poder hacer las tareas. Los que estaban estudiando en la universidad tenían que subir 7, 8 kilómetros para poder comunicarse, porque no había comunicación. Esas comunidades tienen hoy sistemas de comunicación con internet gratis que se lo ha previsto la empresa. Pero además iniciamos un plan de reforestación del entorno del río, donde el año pasado sembramos con un objetivo de 200.000 árboles. No pudimos alcanzarlo porque el ministerio no fue capaz de suplirlo, pero es un plan que lo vamos a mantener, lo vamos a desarrollar. Entonces, esa es su gestión social. Pero acabamos de contratar 2 técnicos especialistas colombianos que hoy estamos trabajando en la formación de una cooperativa en Sabaneta. ¿Para qué? Para asociar a los productores de peces con un plan, con un técnico, donde nosotros vamos a poner los recursos, tanto los recursos técnicos, los recursos financieros y un experto para que los acompañe en esa cooperativa, para que logren producir tilapia en la presa de Sabaneta, que no se está logrando hoy. Y nosotros conocemos las razones porque la hemos estudiado. Nosotros con ese plan vamos a desarrollar una industria pesquera en la zona, en la presa, para que esos pobladores tengan de qué vivir, pero además puedan producir pescado de calidad para vendérselo a las comunidades. Eso es un proyecto social que yo pienso que es interesante. Terminamos en el mes de diciembre el primer plan de desarrollo ecoturístico para la provincia de San Juan, porque acá se habla de ecoturismo, pero no hay nada escrito ni estudiado para saber cuál es el camino. Y dicen los viejos, con mucha sabiduría, de que el que no sabe para dónde va ya llegó. Si no sabemos cuáles son los recursos ecológicos que vamos a desarrollar dentro de ese plan y cómo, no hay manera de alcanzarlo. Nosotros creemos que San Juan tiene potencial y con eso es una herramienta que se la vamos a entregar a las instituciones de San Juan, que le va a decir, mira, este es el camino a seguir para desarrollarlo desde el punto de vista ecoturístico. Entonces nosotros creemos que ese tipo de trabajo son lo que permiten la licencia social. Es lo que le permite saber al pueblo que cuando se tiene una empresa minera que tiene responsabilidad social, hay un acompañamiento, hay una ayuda, hay una construcción. Y por eso usted puede ir a Monseñor Noel y se va a encontrar que tiene caminos vecinales en buen estado, que todas esas comunidades tienen su clínica de servicio, tienen servicios militares, tienen todo tipo de servicios, porque la minería acompaña a la comunidad, acompaña al gobierno a llegar a este tipo de proyectos. Ingeniero, ha sido muy interesante su participación, pero ya estamos, incluso la copa se desbordó ya. No pasamos. Agradecemos pero muy bueno. Pero seguiremos pienso que no será la única vez. Seguiremos conversando con usted en el futuro, porque yo tenía un conjunto de preguntas que preferí dejar que Vicky, que tiene tantas cosas que plantear al respecto, pues lo hiciera. Pero ya seguiremos hablando sobre esto, porque este es un tema interesante que nos compete a todos. Se lo agradezco infinitamente y de hecho quiero hacer de manera pública, es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar personalmente con el señor Pin, pero manifiesto nuestro interés de seguir conversando sobre el proyecto, porque yo estoy seguro que hay algunas informaciones que de alguna manera han sido previstas
pero que no son del todo lo que plantea el proyecto. Y yo creo que en la medida que somos capaces de escucharnos ambas partes y defender nuestras posiciones. Con respeto, sobre todo. Con todo el respeto que se merecen los sanjuaneros, yo entiendo que podemos estar mucho más claros y seguir con nuestras posiciones, pero conociendo realmente cuál es la realidad del proyecto y la realidad de San Juan. Bueno, Muchas pausamos gracias. y en Muchas breve gracias. volvemos. Un placer, José. De verdad, Bueno, de verdad se lo... Igualmente, pero seguimos en nuestra posición. Sí. A Usted la suya. la que respetamos y Y valoramos. yo también le respeto su posición porque usted trabaja ahí. Bueno, señores, Yo si pausa. no trabajo Vamos en a la el medio pausa. ambiente. Muchas gracias, José. Un placer para nosotros. Gracias a usted. Pausa.